Acompáñenme hoy a dar una caminata por aquí por Arcos de Valdevez, que es donde yo vivo, y así conocen lo que es vivir en una vila en Portugal. Miren cómo se ve aquí, ¿ves? Allá hay un negocio y hay bastantes carros parados y tal, igual que en la parte de arriba. Esta es como la avenida principal de esta pequeña vila. Y esto para que tengan un poquito de contexto de que personas que piensan que Braga o Porto y tal es lo único que hay organizado, o lo único que tiene, digamos, sitios para pasear o sitios para ver. No, en el interior de Portugal también hay lugares muy bonitos, y también hay lugares donde se puede conseguir bastante trabajo y también se puede uno distraer. Yo soy poco de que las personas rayen las paredes, pero este mural está bien bonito. Y al frente de esta vista es impresionante. Si vienen a Arcos y pasan por el centro, les digo, bájense y admiren esto. Esto está en verano, en invierno, siempre está este bonito río. Y es de verdad muy clarita el agua. Y es bastante relajante, ¿ok? Aquí tienen un mural de todos los lugares o todas las cosas o fotografías que las personas han tomado de la ciudad en distintas épocas, en distintos lugares, ¿ok? Es un mural bastante grande, creo que tiene como un año aquí ya, y tiene un montón de fotografías. Aquí yo ya fui, que esto es como la Puerta del Sol. Es muy bonito, ¿ok? Les voy a dejar unas foticos aquí para que la vean, pero es muy lindo. Este es un puente también que lo alumbran bastante. Y esto es lo que le dicen aquí como un gallinero. Ahí literalmente tienen las gallinas aquí en las vilas. Bueno, ¿qué te puedo decir? Esta foto está bellísima. Pero lo más lindo de todo esto es las vistas y la tranquilidad que se respira aquí. Cuidado si nos resbalamos. Este lugar siempre lo prenden, ¿ok? Tiene unas lucecitas abajo y se ve bien bonito de noche. Pero hoy de verdad quise aprovechar el poquito de sol y caminar un ratico por este lugar. Es bastante bonito, sinceramente. Wow. Siempre que vengo, de verdad me parece impresionante. Y en verano se llena bastante de turistas. Oye, Arcos de Valdevez tiene lo suyo, bien bonito. Bien bonito. No me arrepiento de haberme mudado a esta zona. Y las personas también son bastante agradables. Bastante agradable, sinceramente. No sé si a través de la cámara se logra apreciar, pero es bastante hermoso el lugar. Estaba caminando por aquí y literal dije, no, tengo que grabarles esto. Miren, vamos a jugar fútbol. ¿Pero dónde? En el agua. Esto está de loco, tremenda idea, de verdad. Pero debe ser bastante complicado, sinceramente. Yo creo que este sitio se presta muchísimo para las personas que vienen, uno, de turismo, dos, que vienen desde afuera y pueden trabajar a distancia, porque de verdad que van a tener bastante calma y todo. Sí sé que no hay mucho trabajo en sí dentro de la propia vila, pero van a encontrar siempre alguna zona industrial cercana o algún bar, restaurante y tal. Y si trabajas online, tienes el cielo ganado aquí. Pero Arcos de Valdevez en sí me sorprende mucho, ¿sabes? Porque yo sé que es una vila bastante... Oye, está bastante en el interior. Estamos casi 45 minutos de Braga. Pero aún así siento que tiene muchas cosas. Por ejemplo, mira, aquí tenemos una cancha de tenis y de pádel. Y tú dirás, sí, Alejandro y tal, una cancha de tenis. Nunca he visto una cancha de tenis, pero no es eso. Es que hay muchas vilas en el interior de la ciudad que son totalmente distintas. No tienen estos lugares. Sí están muertas, ¿entiendes? Entonces, siento que Arcos de Valdevez se puede prestar para vivir bien, tener lo que necesitamos, porque también hay Continente, hay Pingo 12, hay minis mercados, ¿sabes? Tiene algunos lugares para comprar comida y tal. Entonces, creo que sí, es la vila perfecta. Vean lo peculiar que es este paso. Y la gente pasa por ahí tranquilamente. Yo lo que estoy era temblando. Medio te caes y te va a arrastrar ese río por allá, por ahí para abajo. Yo les voy a decir la verdad. Voy a seguir caminando por aquí, pero creo que se me olvidó dónde dejé el carro. Caminando, diciéndoles a ustedes cómo es la ciudad y mostrándosela. Y se me olvidó dónde dejé el carro en el estacionamiento. Voy a irlo a buscar. Miren este vistazo.
Aquí tenemos las piscinas municipales de Arcos de Valdeoriola. Miren lo enorme que es. Una vez más, sigo repitiendo, es una gran villa, la verdad. Me sorprende lo bonito, lo organizadito, todo lo lindo que está. Mi opinión es la siguiente: si una villa está en construcción, así como aquí, es que se está modernizando, y eso quiere decir que hay bastante posibilidad de conseguir empleo y trabajo. Esa es mi opinión. Ahora yo no sé, cuéntenme ustedes allí, ¿qué opinaban? ¿Qué creen? ¿Que una villa era así como esto? Por ejemplo, aquí, si ven, hay más construcciones nuevas. Por este lado también creo que están construyendo más. Y aquí está el centro de camionaje, que es como la estación de carro. Ahora bien, de aquí salen autobuses que van directamente a Braga, ¿ok? Y cobran alrededor de 2,50 € a 4 €, ¿ok? Depende. En un momento, cuando me tocó a mí transportarme en autobús, tenía que agarrar autobuses de allí hasta allá. Entonces, eso es algo que hay que tener muy pendiente cuando se van a mover a un sitio como este, porque necesitan un medio de transporte. Si tienen carro, mejor, pero si tienen autobús, por ejemplo, aquí se resuelve con esto. ¿Me entienden? Otra cosa, miren, hay ferreterías. Son pequeñas, pero eso quiere decir que hay fuentes de empleo y hay construcciones nuevas. Puede que aquí los materiales te salgan un poquito más caros, pero realmente te resuelven bastante. Yo he venido a comprar aquí y es bastante peculiar, ¿sabes? No es un Leroy Merlin, pero bueno, esto es algo que también influye mucho a la hora de elegir una buena villa para poder vivir. Transporte, que tenga sitios donde comprar a buen precio, y si necesitas alguna ayuda o algo, también existan personas para que te puedan ayudar también a construir o hacer cualquier tipo de reparo en casa. Miren el terror de los que tienen carro. Aquí la gasolina es bastante cara. Últimamente está en 1,60 €, gasoil 1,70 €. Y yo, bueno, con el gas me resuelvo a 0,90 €. La verdad que para mí es mejor. O sea, ha sido una muy útil el gas. Recomendación: no crucen estos puentes y se vayan caminando a lo loco, porque yo me fui caminando y ahora aparecí por aquí. Y creo que el carro está por allá. Y yo estoy cerca. Saben que soy nuevo viviendo aquí en Arcos y a veces se me pierden las calles. Y en efecto, señores, ya estamos casi que llegamos. Ya estamos casi que llegamos. Aquí debe estar el carro. Sí, aquí está nuestro compañero de viaje. Oye, hemos llegado al final del video. Espero que les haya gustado esta pequeña caminata y haber conocido los bosques y cómo está realmente cuidada esta ciudad, esta pequeña villa, ¿ok? De Viana do Castelo. Pero hemos llegado justo a tiempo, miren, está lloviendo. Así de cambiante es el clima aquí, ¿ok? La verdad, podemos tener lugares donde cae nieve cerca, eso es algo positivo. Y tenemos lugares también para pasear, muchísimos lugares para ver el campo y la naturaleza. Así que si eres una persona que le gusta esto, la verdad que la vas a pasar muy bien. Déjenme en los comentarios qué opinaron ustedes sobre este paseo, qué otras cosas quieren conocer ustedes acerca de esta villa o vivir en un pueblo aquí en Portugal. Y no olviden suscribirse al canal, ¿ok? Y seguirme en mis redes sociales. Hasta otro próximo video. Adiós.